pues mucha realidad, nos va a mostrar muchas realidades, ¿sí? O sea, como muchos aspectos que nosotros tal vez desconocemos. Entonces los documentos, los tres cosas fílmicas que yo les propuse son muy buenas. Los otros eran documentales y este sí es como una película y al final tiene como una parte documental y ya. Entonces está bien, me parece chévere que hayas relacionado eso, es lógico, por ejemplo, no solo en conflicto armado pasa eso, ¿sí? ¿Cómo se llama esta nena que mataron en el Parque Nacional? Rosalvira Celi. ¿Se han escuchado de ella? Sí. Que la llevó un man al Parque Nacional y hizo todo tipo de vejaciones, obviamente la violó, pero le introdujo un montón de ramas y palos y etcétera, de la peor forma posible. Entonces, digamos que nuestra relación con los bosques, etcétera, es normal que sea mío, porque no solo sucede en Colombia, sino hay una relación de lo salvaje, ¿sí? Lo salvaje no es el león es silvestre, salvaje es el humano que con razón, con conciencia, comete esos actos de forma voluntaria, ¿sí? Genera ese tipo de vejaciones contra la dignidad de una persona, ¿sí? Ataca directamente la dignidad. Entonces, digamos que las películas de terror, ay, vamos a acaparar un lago con un bosque, y uno sabe que va a terminar todo mal, ¿sí? Lo mismo pasa con nosotros. Nuestro imaginario respecto a los humedales es porque hay una carga ideológica imaginaria, de imaginarios, pues, negativa ante esos ecosistemas. Porque han sucedido cosas. Y es que en estos ecosistemas o en estos lugares eh, donde no hay control del humano, pues se pueden hacer todo tipo de acciones. Eso siempre pasa, donde no todo está oculto a la vista. Bueno, Miguel, entonces en ese caso, digamos que por el asunto de las ideas que pusiste ahí, pongámosle 75. Y voy a poner de una vez la nota. Decimos, ¿quién sigue? Toca que lea. ¿Dónde lo tienes, toca? ¿Norma Click? Bueno, ¿se asustó, eh? No, profe, frío. Muy bien, toca. Esto los dejo con toca mientras le pongo la nota. El título de mi ensayo, el título de mi ensayo es La venta de la nada. Espera, que no te están escuchando. Ya. En este ensayo voy a hablar de la concepción de la nada, cómo se podría definir la nada. Para abordarla he decidido relacionarla con una obra vendida en Milán y otros casos conocidos. Palabras clave: nada, NFTs, vacío, imaginación inmaterial, mentira, visión y obra física. La obra Salvatore Garau es caracterizada por vender lo sono, yo soy en italiano, con un valor de 15.000 euros, 18.000 dólares, 351 mil pesos mexicanos o 69 millones de pesos colombianos, fabricada entre marzo del 2020 y septiembre del 2020. Con el papel de certificación del artista, la escultura tiene una dimensión de 150 por 150 centímetros cúbicos. Vendió una Salvatore Garau con su obra de arte, Lazo, ¿no? No, como profesional artístico contemporáneo, Salvatore Garau vendió una idea. Su idea, aunque la compuso de una ya existente, él le dio su pensamiento propio y único, patente del autor, definiendo la sociedad actual, arte contemporáneo. La característica numérica tangible en su dimensión requiere un espacio determinado de 150 por 150 centímetros. El valor económico se la dio la subasta, el valor imaginativo, el dueño de la compra, el valor cultural, la definió la sociedad. Obra, definición general, cosa hecha o producida por un agente, obra de arte, actividad humana que define como fin la creación de obras culturales. Cultural, derivado de cultura, conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Según las definiciones de la RAE, estaba ligada al arte contemporáneo, pero esta rama artística es llevada al extremo por el pensamiento, el imaginativo de aquel que crea y aquel que lo cree.
Si yo te propongo hasta qué punto te puedo vender una mentira, ¿la creerías? Pues sí, de eso se trata la economía actual. El valor en sí mismo, hasta qué punto yo te puedo cerrar un trato para cerrar un negocio. El desplome de la bolsa de Wall Street, el crack del 29, refleja cómo se comporta la bolsa de valores con base a la mentira, la que mueve el mercado mundialmente y define las riquezas de los gobiernos y ha robado los bonos de libertad para inicios de la guerra mundial, el interés de 4,2% del dinero prestado a los países europeos. Antes de esto no existía la inversión. Charles Mitchell creó este concepto para no decir mentira, el valor lo agregó él y se lo vendió a una Europa que no estaba en guerra pero se preparaba para una. Mentira que se considera aceptable y respetada. Siempre existió el riesgo y desafortunadamente se reflejó en la crisis del 29. Las acciones mismas que se ven hoy en día, acciones desplomadas con pérdidas de millones de dólares, con tipos de comentarios con una figura internacional, mentira volátil dependiendo de los medios de comunicación y de la credibilidad de una autoridad dicha. No sé, un ejemplo absurdo, una frase en una copa continental según bebidas azucaradas. Salvatore Gattaro define su propia obra como el vacío no es más que un espacio lleno de energía, e incluso si lo vaciamos, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, el vacío tiene un peso, por lo tanto tiene una energía que se condensa y se transforma en partículas, que está en nosotros. Después de todo, no damos forma a un Dios que nunca hemos visto. El error de confundir la nada en esta obra radica en el modelo económico, ya que cualquier persona obtiene un bien o servicio de acuerdo al capital que se puede valorizar. La compra lo compras de acuerdo a tu necesidad. Claro, se puede comprar ocio y diversión por tangibilidad. A lo que es posible preguntarse, ¿el autor está vendiendo su pensamiento? ¿Es posible vender una idea? Dios para los que no son creyentes lo venden como un negocio estable. A través de la fe es posible vender la fe. Este sistema, como lo son los diezmos en el cristianismo y con cuánto dinero puedes ingresar al cielo, eso depende si te despojas de todas tus riquezas en vida y la distribuyas. No puedo decir que es una mentira como si lo es con el otro ejemplo, porque ¿cuál es la diferencia? Lo que la diferencia es que es una utopía la combinación de varias ideas. En la religión llegas al cielo el mejor lugar posible que puedas o no imaginar. La cuestión es que es globalizada a un sueño de la esperanza. La mentira piadosa es simplemente un engaño. En los engaños hay una falsa esperanza y no trasciende más allá de la vida terrenal. Ya lucrarse depende de la religión y los pensamientos que ella promueve. Según la RAE, nada como adjetivo y verbo es ninguna cosa. Expresa una acción, movimiento, existencia, consecución, condición o estado del sujeto. La obra de por sí es un pensamiento del autor, lo que condiciona su existencia, consecuencia una idea, que puede ser una acción o movimiento, según el intérprete que analiza la obra. Construcción social, al igual que una canción. Todos conocemos las criptomonedas como Bitcoin. Pues bien, se pronostica que los NFTs, Non-Fungible Token, será el reemplazo de las criptomonedas, abriendo un nuevo mercado económico ya que se mueve mucho más el flujo del dinero en estas monedas no tangibles. No se pueden cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Te puedes cambiar 10,000 pesos por 2 billetes de 5. O puedes tener 4 bitcoins, pero con los NFTs solo puedes tener uno que es único e irreemplazable. Como una obra de arte, su precio puede cambiar según el comprador y no habrá otro igual. Y manera virtual, otra cosa que todos conocemos es Nyan Cat, vendido a 23 mil millones de pesos colombianos o 590 mil dólares. Puedes tener en tu celular el GIF, una copia de las millones que hay en internet, pero no la original, que se subastó en el año 2011, donde se garantiza que eres el propietario de la pieza original. En esta nueva economía puedes ser el futuro para los diseñadores, cantantes y los creadores del meme, así como Nyan Cat, lo que pueda crear como multimedia objetos digitales que no se pueden reemplazar desde una canción, foto o video. Viven en criptos como Ethereum, otra moneda virtual. Hay una cuestión ahí, bueno, obviamente no está en normas APA. Ah, bueno, algo importante para decir, esto sí es muy de normas APA. En normas APA no se suele justificar un texto, o sea, así que se va recto, no. Las normas APA dicen que tiene que verse así. Horrible. Si lo quieren justificar o lo quieren dejar así, está bien. Es lo único que tiene de normas APA toca. Lo único.
Tiene un título muy interesante, La venta de la nada. Listo, entonces ya sabemos que nos va a hablar de unas formas comerciales y de una forma de producto. La nada como producto también, ¿sí? Me queda un poco en el aire, no lo vi, no lo percibí, el tema de la ciencia, cómo influye en tu ensayo. O sea, la ciencia, cómo entra. Digamos, la ciencia, mejor dicho, las bitcoins no hubieran existido sin ciencia. Así de sencillo. O sea que es una, bueno, que toca, habla de que puedes tener 10.000 pesos o 2 billetes de 5 o 4 bitcoins. Ojalá sean equiparables. 4 bitcoins es casi, actualmente, no sé, casi como 600, 700 millones de pesos. Pero, por ejemplo, lo que sí dice es cómo se va transformando la relación en imaginarios. Es muy interesante. Por ejemplo, acá el profesor Miguel dice que tiene 31 Ripples, que son, esta es mi billetera digital. Entonces tengo 31 Ripples, que es una moneda, una criptomoneda también. Entonces en esto que se llama Binance, ¿cierto? Yo puedo ver y controlar cómo se da la finanza de todo el movimiento de cartera. Digamos, por ejemplo, hoy un Bitcoin está a $44.233. Ay, re barato, ¿sí o no? Ay, sabiendo que antes costaba menos de una fracción de dólar, o sea, hace 11 años. Devuelvan el tiempo e inviertan en Bitcoin. Pero entonces ahora van a cambiar el tiempo y ya no va a valer nada, porque estamos destinados a ser pobres. No, la cuestión es esa. Digamos, la nada es un elemento muy subjetivo, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, hay un pedazo muy interesante del ensayo donde hace una relación en términos de las mentiras en relación a lo que es y no es una mentira, pero que termina siendo una invención humana. No todo lo que es invención humana es una mentira. ¿Cómo definirías tú una mentira? Un engaño, ¿cierto? Algo que intenta suplantar la realidad. Que nosotros lo inventemos, digamos, como venía diciendo ahorita, o sea, la fe mueve montañas. Y no quiere decir que la montaña se mueva, sino me hace creer que la montaña se mueve. ¿Sí? Póngale fe que eso funciona. Lo que estamos haciendo es meternos en la lógica de creer en eso, pero no es una cuestión más que de nosotros mismos. No quiere decir que sea una mentira. Es muy interesante. Obviamente no hay citas y hay cosas, por ejemplo, sacaste cosas de la RAE. Eso toca citarlo. O sea, yo no hice esa definición. O sea, yo no la hice. Obviamente en citas, forma y todo eso, cero. Toca, cero. Pero la idea del ensayo es buena, pero sí se me queda como flotando el papel de la ciencia ahí en donde entra, toca. Vea, ni Toca sabe que era el que estaba haciendo el ensayo. Vamos a ser bondadosos con Toca. Vamos a ayudar. 55. 70. 70 Toca. Pero miren esto, o sea, vuelvo otra vez a este ensayo. Miren la forma que ustedes dicen, ay, profe, pero es que la forma no tiene nada que ver, lo que importa es lo de adentro. No, sí importa porque yo quiero prepararlos para la universidad. Y si el profesor Miguel les dice, no, pues yo les pongo el 100 si quieren, todo bien. Pero en la universidad no les van a pedir eso, es mejor hacerlo de una vez. Entonces les van a pedir forma. La universidad importa muchísimo la forma, o sea, usted no imagina la burocracia que les van a pedir. ¿Listo? Falta el resumen, una introducción a lo que habrá el tema, títulos, mira estos títulos. Este ensayo que les estoy mostrando, inicialmente era como el que me mostró Toca o el que mostró Miguelín, más o menos. Así era inicialmente. Pero entonces tuvimos una asesoría de 2 días y varios compañeros acá ya les he hecho asesorías. Tuvimos una asesoría de 2 días. Yo estoy sacando tiempo de mi tiempo en las tardes y me reúno con esas personas para hacer asesorías porque me apasiona el conocimiento. Y mire cómo lo organizamos. Con citas,
Y las referencias también van así. Esto es norma ZAPA. Chan. ¿Estamos, toca? Ya subí la nota. ¿Quién sigue? ¿Quién era? ¿Siguiente? ¿Tercero, cuarto, quinto? ¿Quién era? ¿Franco? Franco, desde ahí léelo. Amén. Escuchamos. Sí, hice bastante corta con mis compañeras porque pues es ¿no? Lo titulé es ser conocido como colombiano. Alrededor del mundo podemos ver las desigualdades entre países, ya que muchos de ellos son países tercermundistas y otros países son realizados como países de primer mundo y otros comprenden que no es así. Vamos a ver, vamos a entrar en este libro, pero vamos a... Espera, Franco, hasta acá. Porque esta vez no van a entonces ellos no están escuchando. Entonces, aquí así. Entonces, hay países tercermundistas y también están los idealizados como los países del primer mundo, ya que para muchos los consideran países perfectos de vivir. Pero ese no es el caso. En este momento nos vamos a centrar en acontecimientos históricos, los cuales han dejado a un pueblo ignorante en un país tercermundista como lo es Colombia. Históricamente, Colombia ha sido el centro de muchos conflictos, tanto conflictos políticos como armados. Un ejemplo es la masacre de las Bananeras, la cual fue, como dice la palabra, una masacre a trabajadores de una empresa de bananos a manos del ejército colombiano en 1938, la cual dio 28, bueno, 28, la cual dio un impacto social que llevó actualmente a ser un monumento de la Ciénaga Magdalena. Pero no solamente se ven conflictos de tal magnitud. Puede que sean los más conocidos, pero las personas que saben la verdadera historia colombiana saben que es un número más de todos los conflictos que se han vivido en el país. También se han creado grupos armados, como lo pueden ser grupos paramilitares o grupos que actualmente se llaman disidentes, como los de la FARC. Colombia es un país mega diverso y todo esto lleva también a la sobreexplotación de los recursos ambientales. Tenemos tanta diversidad y un país muy rico en minerales y todo eso nos da un gran impulso para extraerlos. Actualmente podemos ver las consecuencias de todo lo anteriormente nombrado. Podemos ver deforestación, explotación minera y contaminación en aguas, entre muchos más. Podemos ver cómo a los jóvenes los educan para dejarlos tan ignorantes que sean útiles y puedan ser manipulados fácilmente por el gobierno. Entonces, digamos que toma ciertos elementos interesantes. Obviamente no hay ninguna cita, están normas a plazo ya para. Ahí me tiré eso. Ya. Se separó bien, entonces, hay una relación directa entre los grupos que surgen acá en Colombia y los ecosistemas. Un poco de lo que, digamos, yo venía mencionando en la clase anterior. Sin embargo, hay que entender un poco que el problema de Colombia también va de una carga externa, ¿no? O sea, el problema de Colombia es un problema también del legado que que nos dejaron en algún momento los españoles, ¿sí? Bueno, no solo los españoles, recuerden que la independencia de nosotros fue gestada también por los franceses, ingleses, irlandeses, incluso, por ejemplo, hay una película de Bolívar que hizo el gobierno venezolano, creo que cuando todavía estaba vivo Chávez, si no estoy mal, y está en Netflix. Y en esa película muestran a varios irlandeses importantes que participaron acá en las batallas, ¿sí? Viajaron de un alimentar eso. Entonces, digamos que ese legado también de una división estratégica de poder, más un país que se divide geográficamente en 5 regiones, ¿sí? Digamos que es un medio de cultivo, más corrupción y más hegemonías, ¿sí? Es un caldo de cultivo para que surgieran guerrillas. Las guerrillas son muy características de Latinoamérica, son muy características. Pero aún más tuvimos la guerrilla más antigua del mundo. O sea, la que ha tenido, ¿sí? La fecha más compleja. Ellos dicen que el nacimiento de las guerrillas como tal es 1948.
pero la aparición oficial de las FARC es en 1953 y la desmovilización de las FARC se da en 1916. Había un elemento muy importante para que tú pudieras aportarle a eso que estás diciendo, que es muy interesante, y es, por ejemplo, los acuerdos de paz. En los acuerdos de paz hay dos puntos muy importantes y se los han leído, 492 páginas de puro flow. Acuerdos de paz del 2016. Hay dos puntos clave. El primero, que es el primer apartado, es con una reforma agraria que ellos plantean, donde los campesinos pueden comercializar sus productos sin pago de impuestos y comercializar sus semillas, que quedó en el olvido. Nunca se aceptó en el Congreso. Y la segunda es la restauración y protección de ecosistemas. La restauración y protección de ecosistemas. ¿Listo? A los chicos que están leyendo ahorita les puse la nota de lectura, pero las correcciones que les haga las hacen totalmente y me envían el documento otra vez. ¿Sí los pueden volver a enviar o qué? ¿Sí? Y lo envían con esas correcciones, ¿listo? Entonces, Franco, vamos a meterle eso. Léete los acuerdos ecológicos de el acuerdo de paz. Eso está en internet. Sí, eso está en internet. Entonces ahí lo metes como referencias también. ¿Estamos? Bueno, Franco, ¿cómo fue? A los primeros los consiento, muchachos, los otros ya les voy dando más parejo. Pues Franco. Me mandan 70 también. Estoy amoroso. En la distrital, en serio, por esos trabajos no lo reciben. Y en las universidades sí se puede poner cero. ¿Sí? Yo me recuerdo un examen, mi primer examen de la universidad de química. Y yo sí, sé mucha química. Me saqué 0,2. 0,2 hasta 5, ¿no? 0, entonces uno creía que era por el colegio. Ay, sí, la mínima es 1, sí. Y los compañeros que sacaron y llenaron y entregaron y todo. 0,0. Y no sabe nada. Es mejor que me hubiera entregado y la sacó. ¿Listo? ¿Gómez? Sí. Después de Gómez, ¿alguien más va a leer? ¿Dice? Bien. ¿Desde aquí? No. ¿Lo tienes en el celular? Sí. No, es que de pronto no escuchan los chicos. Sí. Bueno, el título de mi ensayo es Relación ser humano-naturaleza y el concepto de naturaleza. Yo lo que tengo es la tesis o la pregunta problema, que sería... No, la tesis es lo mismo, sí. Entonces la pregunta es, ¿hemos degradado el concepto y la forma en la que vemos la naturaleza? Y ya ahora sí presento la tesis, ¿no? Sí, esto se ha venido haciendo, pero no solo con el concepto de naturaleza y la forma en la que entendemos su concepto, sino que también la manera en la que vemos a la naturaleza, ya que dependiendo el nombre o concepto que utilicemos, podemos interpretar una cosa u otra, que evidencia una relación cada vez más separada entre el ser humano y la naturaleza, ya que deja de ser como un principio una relación para la supervivencia, hasta ir en una progresiva posesión que creemos tener sobre la naturaleza. Pasamos inicialmente por una sociedad nómada y que ve sagrada a la naturaleza, por la sociedad sedentaria y agrícola, luego la industrial y tecnológica, de la información y sistemática, y terminando con la relación que se ha venido desarrollando en las últimas décadas entre lo social, natural, cultural y lo sistemático, sostenible y local. El cómo la humanidad ve la naturaleza consiste netamente en el negocio, porque como explica pues, el autor que tengo citado, a ver, déjame ver la cita. Bien. sino que al final todavía no le he puesto las... ¿Ese González es así? Sí. ¿Con ese o con Z? Uy, creo que es así. Sí, creo que es así porque yo lo Para la copié. mayoría de González es con Z, pero... Yo lo copié directamente del ensayo. Bueno. Se ha dividido lo humano de lo natural, y esto sirve como base del modelo actual de desarrollo, sustentado en la visión mecanicista de la naturaleza, en la cual esta pasa a ser una mercancía cuya valoración depende de su escasez. También, como el mismo autor explica, se han generado mecanismos de poder unidos a los desarrollos científicos y tecnológicos que han enajenado al ser humano y lo han disuelto entre el capital, las máquinas y el consumo,
llevando a las sociedades a un consumismo y productivismo destructivo en áreas de desarrollo. Todo esto dándonos como resultado la superioridad con lo que vemos a la naturaleza, creyendo que tenemos la capacidad de imponernos sobre este, utilizándola como una mera herramienta que existe y está para satisfacer nuestras necesidades y que hace posible nuestro desarrollo como civilización, en donde si la naturaleza no fuera un recurso limitado, no tendríamos ni el más mínimo interés en esta. Finalmente, trataremos acerca de cómo el concepto como tal de naturaleza, que ha ido siendo modificado. Uy, está muy mal dicho. Como nos explica pues, otro autor que hemos citado. Es que son tres nombres. Sarmiento, Alma Gislem Castillo, John Hermógenes Suárez, Helves. Solo dicen los apellidos. Ah. Entonces, mira, por ejemplo, ¿dónde lo tienes? Acá, Dice acá. desde acá. Finalmente, trataremos acerca de cómo el concepto como tal de la naturaleza que ha ido siendo modificado, como nos explica Sarmiento, Castillo, Suárez, Mosquera, en el 2017, la naturaleza, sí, así se leen los autores. Sí, porque, claro. Cuando yo lo leo de corrido, pues queda como si yo lo leo. Sí, Vale, no. por eso es que estaba viendo como la aclaración. Sí. Bueno, ellos explican que la naturaleza ha dejado de ser en gran parte un actor social importante de la discusión sobre el desarrollo sostenible. Rara vez se menciona este concepto y se reemplaza por el de recursos ambientales, recursos ecológicos y ambiente, entre otros, catalogando la desaparición del concepto como un resultado inevitable de la sociedad industrial. Con esto podemos darnos cuenta que ahora no solo no se tiene en cuenta la naturaleza, incluso en el concepto de desarrollo que tenemos para futuro. No tiene involucrado la naturaleza, sino que tenemos involucrados los recursos naturales, recursos ecológicos y el ambiente, o medio ambiente, el cual, según explica pues, los mismos autores, en la forma como se usa hoy en día el término, el ambiente representa una visión de la naturaleza según el sistema urbano industrial. Todo lo que es indispensable para este sistema deviene en parte del ambiente. Lo que circula no es vida, sino las materias primas, los productos industriales, los contaminantes y los recursos. Como menciona el autor, este cambio de concepto no es más que un reflejo de cómo se ve la naturaleza y, como mencioné anteriormente, se ve como una mera herramienta para el desarrollo. Listo. Listo, bien. Realmente, bien, el manejo de autores, faltó ahí me di cuenta las referencias, las citas, o sea, normas a papaya. Pero es muy importante, por ejemplo, lo que menciona Gómez, y es que la naturaleza como producto de consumo. Ahora, ¿qué es la naturaleza para ti? Para mí, es la relación que hay entre, como decía lo que hay al principio, una relación de todas las especies. ¿Sí? Listo. Nosotros necesitamos para sobrevivir. Entonces, eso que tú estás haciendo es una interpretación. Acuérdate que nosotros no podemos ver lo real, sino interpretamos lo real. A eso le llamamos realidad. O sea, lo real es lo que hay, pero nosotros no podemos ver lo real, o sea, no podemos verlo tal cual como es. Solo lo interpretamos. Esa interpretación la llamamos realidad. La naturaleza, con la naturaleza pasa igual. Lo natural es lo que está en ese mundo. Y la interpretación de eso, como lo que tú acabas de hacer para ti son las relaciones, eso es lo que llamamos naturaleza. ¿Sí? La naturaleza es esa interpretación que nosotros damos de eso. Por eso puede ser muy subjetiva. Lo que es naturaleza para mí no es el mismo concepto para ti, ¿sí? Pero lo que sí es clave es que eso que la gran mayoría de personas llamamos naturaleza, o ecosistemas o lo que sea, se volvió un producto de mercado a partir de la falsa idea, bueno, no, de la idea de progreso. La idea de progreso no es bienestar para todos. Incluso el autor que tú usas es un autor marxista por los términos que está usando. Por ejemplo, el término enajenación es un término muy marxista. Libros buenísimos de Marx, Manifiesto Comunista, y El Capital, tres tomos, y están editando un cuarto tomo del Capital. Son carísimos, pero se consiguen todos digitales. Todos en digital se consiguen, ¿sí?
el capital en un pedazo dice eso. La relación del humano con la naturaleza se vuelve una relación de consumo. Entonces, para terminar el texto, tienes que poner en juego la definición de los autores de naturaleza, pero también tú cómo constituyes acá en Colombia, o bueno, no sé, desde tu papel, ese entorno de la naturaleza. Te recomendaría buscar, pues ya que estás usando ese autor, leer un poco de pronto como la crítica al capitalismo en torno a eso. Marx podría ser buen elemento. No te voy a decir que leas a Marx porque de pronto puede ser muy polémico, como, ay, este man lo va a volver marxista. Nah, no me interesa. Sino que el man se hace una crítica muy interesante. Dice, vea, cogen eso como forma. Es que más vive en la época de la mayor explotación que existe en el capitalismo, que era todo producción y construir. Entonces, pues, Claro, digamos, hay un concepto muy importante en esos dos casos. Marx dice, hay una explotación en el capitalismo del hombre por el hombre. O sea, el hombre somete al hombre para que solo un hombre produzca la riqueza y el otro que es sometido. Pero también dice que hay un dominio del hombre sobre la naturaleza. Eso es muy marxista. ¿Sí? Los marxistas siempre se van a parar en eso. O sea, hay un dominio del hombre sobre la naturaleza. Y sin ánimo de ser hippies, no se trata de decir como hermano árbol y lo abrazo, hermano jaguar, hermano cocodrilo. No, y lo abrazo porque pues me va a matar. Sino se trata de ser conscientes de que es necesario también, si lo queremos ver así, para sobrevivir el ecosistema. O ver el otro también como un ser vivo que necesita condiciones necesarias para vivir. Sí, no, es que yo también quería como agregar, o sea, que no sabía cómo agregar, sino que había más, pero un intermediario puede ser la cultura, para darle el simbolismo. Claro, es necesario, en las dos vías. Para verlo como mercado, como producto de consumo, o para cambiarlo. Bueno, Gómez, bien, dejémoslo, a ver, soy cariñoso, porque el primero que usó bien la referencia. Dejémoslo en 80. ¿Dónde está Gómez? Ahí acá. Dice, contamos contigo. ¿De dónde lo tienes? ¿Es uno nuevo o es el de ayer? Ah, perfecto. ¿Quieres que lo abra de acá? Ah, no, porque tienes correcciones, sí. Listo, listo. Si se corta, nos volvemos a conectar, muchachos. ¿Listo? Escuchamos. Buenos días, el título del ensayo es La Primera Guerra Mundial, puerta de las oportunidades de la mujer en la ciencia. Resumen, el trabajo de las mujeres en la ciencia y en todos los campos laborales en general, desde siempre ha sido injustamente mal remunerado a comparación de los hombres que realizan los mismos trabajos, pero las mujeres empezaron a involucrarse mucho más en las cosas que eran consideradas realizables por hombres y mal vistas si las realizaba una mujer desde la Primera Guerra Mundial, debido a la falta de hombres que desempeñaran los cargos laborales porque estaban ocupándose de la guerra, lo que les dio a las mujeres una luz para sobresalir y demostrar sus capacidades, por lo que la guerra fue por una parte beneficiosa, puesto que se reconoció, aunque fuera un poco más, la importancia y el valor del trabajo de las mujeres. La teoría de la selección natural de Darwin fue muy controversial porque ambos géneros la interpretaron como una obra que las ponía como algo inferior, y se usó para justificar de alguna manera el hecho de que no pudieran participar en cosas como la ciencia y la política. Aunque tanto las mujeres como los hombres poseemos la misma cualidad de la razón, y sería ridículo decir que uno tiene más razón que otro, este factor nunca se tuvo en cuenta y se puso a la mujer por debajo del hombre en todos los aspectos. Palabras clave: ciencia, Primera Guerra Mundial, exclusión, selección natural, razón, desarrollo y mujeres. Introducción. En este ensayo se hablará sobre la importancia que tuvieron las mujeres en el desarrollo de la ciencia y la sociedad, en este caso relacionándolo con las dos guerras mundiales, donde hubo muchos hombres que tuvieron que ir a la guerra y las mujeres tuvieron la oportunidad de destacarse en el campo de la ciencia, bien fuera desempeñando algún trabajo relacionado con alguna rama científica o fabricando distintos elementos de guerra como explosivos, haciéndose cargo de los microscopios en los laboratorios, lo que las hizo entrar un poco más al mundo de la ciencia y la experimentación. Sin embargo, hasta hoy
En día en que se habla de equidad de género en todos los ámbitos, se sigue viendo la aplicada valoración del trabajo de las mujeres y, por supuesto, también su desempeño en el campo de la ciencia. Será importante de verdad reconocer el desempeño de las mujeres en la ciencia, porque aún después de los avances dados por las mujeres a la ciencia, se sigue viendo la diferencia de oportunidades entre ambos géneros a la hora de ocupar cargos importantes en el mundo laboral de la ciencia. De la aparición de las mujeres en la sociedad en guerras. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico que dio un giro radical del curso de la historia, que dejó aproximadamente de 60 millones de personas fallecidas, heridas y con secuelas de esta gran guerra, que fue la primera en la que participaron países de todos los continentes. Fernández 2018. Aunque antes de la guerra las mujeres no tenían casi espacio en ningún campo laboral, y si lo tenían era visto como algo inapropiado, por lo tanto en su mayoría se dedicaban a las tareas domésticas. Pero todo cambió al llegar a la guerra, puesto que se necesitaban muchos hombres para ir a combatir, quedando muchos puestos de trabajo que necesitaban ser ocupados. Gracias a esto, las mujeres por fin tuvieron la oportunidad de trabajar y sobresalir en el mercado laboral. Y los trabajos que se suponía que solo podían hacer los hombres, las mujeres demostraron que tenían las mismas capacidades y la misma eficiencia que los hombres. Si bien era un paso bastante grande para incluir a las mujeres, la diferencia salarial era mucha. Así ambos hicieron el mismo trabajo. National Geographic 2014. Y así mismo pasó en los campos de la ciencia, donde varias mujeres que se lo propusieron pudieron hacer grandes descubrimientos, aunque lamentablemente muchas de ellas han sido olvidadas. Una de ellas se convirtió en una de las más reconocidas, debido a que fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y la que acuñó el término de radioactividad y su teoría. Ella fue Marie Curie. Fue importante en la Primera Guerra Mundial, ya que ideó la manera de acercar las máquinas de rayos X hacia los lugares donde los soldados heridos necesitaban que les hicieran las radiografías, metiéndolas en ambulancias con salas para la visualización. Luna 2021. Demostrando que las mujeres también son muy valiosas a la hora de usar el ingenio para la solución de distintos problemas. Y Marie Curie es un gran ejemplo, ya que gracias a sus conocimientos el invento que realizó sirvió para salvar la vida de varios soldados. Cabe mencionar también lo que Marie Curie, en compañía de su esposo, hizo para aportar a la ciencia, y fue el descubrimiento de dos elementos peligrosamente radioactivos, el polonio y el radio, los cuales actualmente son muy útiles, ya que en el caso del polonio